Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más, tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento, ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más, tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento, ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más, tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento, ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más, tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento, ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más, tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento, ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más, tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento, ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más, tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento, ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más, tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento, ofrecemos los medios y los espacios
espacios necesarios para tu formación académica. Ven a UNINCA y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más, tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento, ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a UNINCA y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más, tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento, ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a UNINCA y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más, tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento, ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a UNINCA y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más, tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento, ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a UNINCA y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más, tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento, ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a UNINCA y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más, tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento, ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a UNINCA y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más, tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento, ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a UNINCA y alcanza tu mejor versión.
Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más. Tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento. Ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más. Tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento. Ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más. Tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento. Ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza
Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más. Tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento. Ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza tu mejor versión. Tú eres diferente, haces parte de una generación que quiere alzar la voz y opinar, una generación que le apuesta a un cambio social, que se expresa y que cree en la construcción colectiva y creativa de soluciones para afrontar nuevos retos. En la Universidad Inca de Colombia, sabemos que el conocimiento libera la mente y forma ciudadanos autónomos y sensibles. No esperes más. Tenemos matrículas abiertas, contamos con apoyos a la inclusión y alternativas de financiamiento. Ofrecemos los medios y los espacios necesarios para tu formación académica. Ven a Uninca y alcanza tu mejor. Ingenieros, buenas tardes. Ahora sí, perdón, lo siento. Hubo un problema aquí en el audio, pero no sé si me escuchan bien. Por favor, en el chat, alguno que me diga que estamos full Jimmy Connection. ¿Quién me ayuda con eso? Que me están escuchando perfecto, porque pues ahorita teníamos problemas. ¿Sí me escuchan bien? A ver, voy a aprovechar y dar un brochure de quién está conectado, ingenieros. Miremos quién está conectado. Ingeniero Alzate, él estuvo en la clase. Geraldine, ¿cuántos años, ingeniera, sin saber de ti? Ingeniero Sebastián, buena tarde. Ingeniera Caterín. Muy bien. Karen, en la clase anterior estuvo. Ingeniero Sergio, que nos está ayudando con todo esto. Viviana, por favor, alguno que me diga. Ok, perfecto. Listo, ingenieros. Sí, señor. Bien, Viviana, ya te vi. Bueno, nada, ingenieros, muchas gracias por estar, los que están aquí hoy. Estoy muy agradecido por los que han visto el curso. Estos espacios en la universidad no existían, como lo dije en la intervención anterior. Y pues esto es muy útil para nosotros los incaicos. Yo agradezco mucho esto. En serio que lo agradezco. Tengo más de 200 y tantas visualizaciones. Y veo la gente muy inquieta preguntando cosas de este tema, que en serio es realmente interesante. Como les dije digamos la sesión anterior, para todo tipo de ingeniería. Podemos hablar de alimentos, de industrial, de mecánica, electrónica, mecatrónica, telecomunicaciones. Cualquier tipo de ingeniería necesita este tipo de herramientas Lean. Nada, démosle inicio al tema. A ver, miramos para esta sesión. Como les dije en la clase anterior, creo que quede claro, porque muchos me piden análisis de capacidades, me piden unos temas más profundos que son necesarios y parte del Lean, pero pues este es un curso básico, este es un brochazo como para que todos sepamos, ¿no? ¿Qué es Lean? Porque realmente es como el fin de esta clase. Recordemos esta foto, si vemos las diapositivas. Esta es la frase que a mí más me gusta cuando quiero describir qué es Lean, y en mis clases es lo que hago, para que mis chicos lo entiendan un poquito. Lean es simplemente el modelamiento esbelto de un proceso. Y entonces repito lo de la clase anterior, que es algo muy jocoso, pero es muy interesante como el japonés entiende el tema, ¿no? Él dice, yo modelo un proceso, hago un modelamiento esbelto, y él se refiere a que ustedes ven en la imagen, en la parte izquierda está Britney Spears, muy proporcionada, y en la parte derecha ya no está muy proporcionada. Con esto no quiero decir que las chicas, repito, de pronto que estén un poco más gorditas no sean proporcionadas. Yo he visto gorditas de verdad, en serio, muy proporcionadas. Entonces es a lo que se refiere el modelamiento esbelto. Tengo que eliminar los desperdicios. El desperdicio que a mí no me funciona en un proceso, ya sea un desperdicio de maquinado, un desperdicio de mano de obra o de cualquiera que fuere, eso es simplemente enfocarme hacia una herramienta Lean, una herramienta de eliminación de desperdicios, chicos. Para esta sesión, dando así ese pequeño recorderis, mirábamos todas las herramientas que tiene Lean. Estas solamente son
un 5 o 10% de la cantidad de herramientas que tiene Lean. Cualquier herramienta que usted desarrolle en su compañía buscando eliminar un desperdicio, entendamos un desperdicio como una pieza defectuosa, como un tiempo muerto, como un vicio o algo repetitivo que nos quita tiempo, como el cambio de una referencia en el maquinado que nos quita tiempo, como alguna misma costumbre que tengamos en nuestro proceso, en nuestra producción o en cualquier tipo de servicio, no solamente manufactura, que nosotros podamos eliminar para hacer un TVA minimizado, o sea, un tiempo de valor agregado que le damos a el tiempo en el que se hace o se desarrolla nuestro producto o nuestro servicio. Eso ya está siendo una herramienta Lean. No necesariamente una herramienta Lean tiene que ser la herramienta que ustedes buscan allá en todos los brochures, de pronto en YouTube o en las redes, no. Una herramienta Lean, inclusive aquí en la universidad en este semestre he tenido la fortuna de contar con unos ingenieros muy interesantes en los que hemos desarrollado herramientas de eliminar tiempos en términos de procesos, no de manufactura sino de servicios, que como les decía, ese es el fuerte que hay hoy en día en el mercado. 80% es servicios, 20% es manufactura. Entonces, en ese orden de ideas, esta sesión está dirigida ya a unos temas un poquito más específicos en estas herramientas. En la sesión anterior vimos un poquito de tableros de control, vimos un tema de SMED, vimos un pequeño brochazo de Lean Six Sigma. O sea, brochazo me refiero a que es aquí. Pueden ver un tema ustedes de imagen donde nosotros manejamos a través de Minitab aquí en la universidad, en el proyecto empresarial que estamos haciendo en varias compañías, como hacíamos un tema de sistema de gestión de calidad Lean Six Sigma. Pero todo muy somero, o sea, el tiempo es corto y el tema es muy largo, ingenieros. Ok, terminábamos con Kaizen. Les decía que era una palabra compuesta de dos, ¿no? Era un tema de movilidad y mejora. Entonces vamos a cambiar una costumbre, vamos a mover lo que se hacía antes para convertirlo en algo mejor, buscando un mejoramiento continuo, buscando que eso en el tiempo trascienda. Para nuestra segunda sesión quisiera a priori, antes de, ¿cierto? Lo primero en la sesión de lo que nosotros vamos a hablar es de liderazgo. Esto es algo que no se ve mucho en términos de ingenierías. En las ingenierías el liderazgo Lean no se aborda mucho porque tiene muchas técnicas de psicología. Pero el liderazgo es algo, por no decirlo lo más importante, es algo trascendental en cualquier herramienta o cualquier modelamiento que nosotros esbelto hagamos en un proceso de servicios o en un proceso de manufactura. Cualquiera que fuere, para nosotros es total y 100% necesario saber qué equipo de trabajo tengo, en primer lugar, ¿cierto? Pero en segundo lugar, y más allá de eso, en la primera sesión les dije, Lean es una filosofía. Lean prácticamente es un modelo de vida, porque eso migra del Japón, como les decía, y el japonés modela su vida de una manera especial. Nosotros no somos japoneses, también se los decía la clase anterior, la sesión anterior, pero sí nosotros al hacer todas estas herramientas en nuestros procesos tenemos que vivir sí una filosofía de alguna manera como lo hacen ellos, por ser un poco redundante. Nosotros tenemos que tener unos focos cuando nosotros hacemos liderazgo Lean. Es 100% necesario. Cuando yo llegué a hacer el diplomado en los Estados Unidos, había todo un módulo de 2 meses de liderazgo, porque el liderazgo para ellos en esta herramienta Lean debe ser 100% la filosofía de vida que nosotros tenemos para trabajar. Y yo como líder tengo que darle esa costumbre de modelamiento, prácticamente cambiarle el chip a mis subalternos y hacerlos entender para dónde es el foco que yo tengo que trabajar cuando yo utilizo una herramienta Lean. Este es uno de los problemas más fuertes que nosotros tenemos cuando estamos incluyendo una herramienta Lean, dígase SMED, dígase BCM, dígase un análisis de capacidad, de rendimiento, de disponibilidad, cualquier tipo de herramienta que busque una merma en ese TVA, tiene que obligar a que el subalterno cambie el chip y cambie su costumbre de trabajo. Entonces sí es importante que nosotros modelemos un poco la manera en que nosotros ejercemos ese liderazgo frente a nuestros subalternos. Y si nosotros no tenemos un cargo estratégico en la compañía,
sí somos parte de un gran todo y debemos ver las cosas como lo que somos, ingenieros, de una manera holística, como alguna vez nos decía en clase Miguel. Siempre cuando nosotros trabajemos temas Lean es necesario que nosotros veamos las cosas de una manera holística. Habiendo dicho esto, aquí tengo 10 principios que tiene que tener un líder, pero a priori a esto sí debo explicarles qué es lo que hoy nosotros tenemos en el mercado. Algo de eso hablamos en la clase anterior cuando hablaba de Digital Twin, ¿cierto? Mi gemelo digital, qué es lo que busca el mercado y para dónde va el mercado realmente hoy en día, ¿cierto? Y alguno en el chat muy curioso y muy interesante me habló de la industria 4.0, que es efectivamente en lo que estamos hoy. Entonces vamos a entrar por ese lado. Nuestra industria 4.0 es clave que sepamos que es el mercado en el que nosotros estamos hoy en día, ¿cierto? Pero ¿por qué 4.0? ¿Qué es realmente la industria 4.0 hoy en día? La producción 4.0, por ejemplo. La ingeniería de alimentos a la industria en la industria 4.0. Todas las ingenierías hoy en día trabajan así. Eso ya no es el futuro, ingenieros. Entonces todas estas herramientas Lean tienen que irse empapando de esto y abordando temas de 4.0. Todas lo han hecho. También hay que cambiar el chip como líder al empleado y entender que estamos en otro tipo de dinámica empresarial. Cuando ustedes van y buscan la literatura, muchos libros de los que yo les di la vez pasada se centran en manufactura a escala, como la Fordista o la Taylorista, perdón, que es la que busca producir, ¿cierto? En masa y llenar esos grandes almacenamientos, grandes inventarios, haciendo unos gigantescos lucros cesantes cuando pues hoy en día ya no se produce así. Y realmente hoy en día si nosotros vemos la dinámica, el tema es más digital. Entonces ya vemos estas grandes firmas como Teleperformance, como Revengers, como RIT, que son outsourcings, ¿sí? Realmente todo se termina tercerizando y eso aún acompleja más este tema Lean, pero lo hace aún más necesario. ¿Cómo llegamos a la industria 4.0? La primera revolución que nosotros tuvimos en la historia fue la revolución de las máquinas, ¿no? Cuando las máquinas se hacen máquinas a vapor, entonces se elimina la merma de fuerza del ser humano, o sea, la mano de obra. Entonces ahí tenemos la primera revolución, ¿no? Nuestra segunda revolución, pues mi amigo Ford, que fue el que nos dijo, bueno, produzcamos y hagámoslo más rápido. Pero nuestro problema, como les decía en la sesión anterior, era esos grandes inventarios que hacíamos. Y finalmente, pues el mercado estaba dado a eso, pero el mercado hoy en día no está para comprar un Ford T negro. Tiene que ser negro y tiene que ser T en todo lado. Eso es una mentira. El mercado ha cambiado por completo. Una tercera revolución pudiéramos hablar que son los ordenadores, ¿no? Ya desde los 90 para acá con todo el tema www hemos migrado muchas cosas, ¿cierto? Las comunicaciones han cambiado al 100% y todo nuestro tema Lean de la misma manera viene robusteciéndose con todas esas herramientas que vienen de Japón, porque ellos son muy de eso, ¿no? Muy de tecnología, muy de estar innovando y creando. La última revolución, que es la que estamos hablando, ya es la revolución de los datos. Esa es la revolución de la industria 4.0. Y nosotros debemos tener claro que es la industria 4.0 en la que nosotros debemos inmersar este tipo de herramientas. ¿Sí? Si nosotros producimos a la antigua, incluir una herramienta Lean, al intentarlo hacer, genera problemas. Yo lo he tratado de hacer en compañías muy Pine, y si ellos no han migrado muchas cosas a los datos, tenemos problemas. Tenemos problemas en almacenamiento, en producción, en producto terminado, en producto en proceso, porque definitivamente sí es necesario que la industria vaya para el 4.0. Hay millones de técnicas que se utilizan hoy en día, como el MTI, como el TDT, que son herramientas digitales que nos ayudan a nosotros a dar una producción exacta de subproceso a otro subproceso, o como nosotros vemos, por ejemplo, la inteligencia artificial hoy en día en los outsourcing, donde vemos nosotros esos grandes, cuando veamos tableros de control, esos sandons que vimos en la sesión anterior, ya completamente digitales, que muestran todos los KPIs que nosotros tenemos en producción, las mallas de turno, pero 100% digital. ¿Cuánto tiempo tiene un usuario que estar en el teléfono cuando en un outsourcing tiene un usuario en servicios? Yo trato mucho de acotar el tema de los servicios, porque los servicios realmente es lo que nosotros hoy en día tenemos en el mercado. Yo les digo a mis estudiantes,
es difícil que nosotros encontremos un trabajo hoy en día como jefe de planta porque la producción no es mucho. Generalmente trabajamos en entidades del Estado, en entidades de pensiones, en bancos, en outsourcings, que es el fuerte, y casi todo el tiempo estamos trabajando en este tipo de mercado. Entonces por eso sí es muy importante que sepamos cómo es que vamos a abordar este tema Lean y cómo se debe abordar a términos de lo que estamos hoy en día, que es la industria 4.0. ¿Ok? Entendiendo eso, pues nada, vamos a hablar un poco de liderazgo, cómo el líder Lean tiene que enfocar su trabajo, ¿cierto? Y debo iniciar 100% en que el rol de ese líder, más que mandar como el antiguo líder del siglo pasado, es más un tema de incentivar, ¿cierto? Pero incentivar al cambio de las costumbres. Realmente eso es lo que tiene que tener el tema Lean. Hay una facultad en Chile muy interesante donde tienen un pregrado en Lean en psicología. Y ellos todos los 10 semestres están metiendo herramientas para que ese líder pueda abordar sus subalternos a la hora de instaurar una herramienta Lean. Si yo voy a instaurar, decía por ejemplo en la sesión anterior hablábamos de SMET, que es una herramienta que nos limita a nosotros en 10 minutos cuando tenemos un cambio de línea o un cambio de producto, ¿cierto? Hay que enseñarle al trabajador o al subalterno que él tiene que cambiar su chip, tener la costumbre de hacer unos pasos o unos procesos para que eso genere una merma en el cambio de la referencia. Yo les explicaba esto con la Fórmula 1 cuando cambiábamos las llantas, que es de donde sale realmente SMET, la herramienta Lean en el 76. Pero digamos, en un banco pasa exactamente lo mismo, es un proceso de servicio. Los bancos tienen varias plataformas, algunos, y usted tiene un proceso, usted recibe un usuario para un crédito por una plataforma y recibe un usuario para un CDT por otra. Y al ellos cambiar la referencia de ese servicio de uno a otro, ellos tienen una demora. Entonces ese líder tiene que mirar cómo enfoca ese subalterno a que él tiene que cambiar las costumbres. Yo les decía unos pasos, tiene que haber un orden, tiene que haber una simplicidad, tiene que hacer una observación, tiene unos procesos uno a uno en que el empleado tiene que estar predispuesto a cambiar el chip, a trabajar de otra manera. Aquí es donde hay más choques cuando nosotros somos líder Lean, cuando nosotros somos Cushing, cuando nosotros somos management, manager, como soy yo ahora en la compañía. Es difícil decirle a una persona o un subalterno que tú tengas que tiene 40, 50 años, mi hermano, tienes que dejar de hacer eso desde ahora en adelante, tienes que llegar 5 minutos antes después del almuerzo porque cuando prendes el equipo en tu estación de trabajo, el equipo pues se demora cargando y entonces ahí vas a tener una merma. Entonces el que tiene 50 años te dice, no, pero son 5 minutos. Entonces es ese chip que tienes que cambiar. Entonces ese líder tiene que empoderar a sus empleados, pero empoderarlos con una filosofía. Eso es muy, muy, muy importante. Caterina, ingeniera, buenas noches, ¿cómo estás? Te veo tarde. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar de 3 focos importantes, ¿cierto? En los que nosotros tenemos que, digamos, desempeñar nuestra labor como líderes Lean, en todo este liderazgo Lean. El primero es el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ser líder no solamente es decir lo que tiene que hacer tu subalterno, sino tienes que enseñarle qué es lo que tiene que hacer para enseñarle qué va a pasar después con lo que él haga. Ingeniero Javier, buenas tardes, ¿cómo está? Es muy importante, volvemos al tema holístico. El empleado o el subalterno al que tú estés dirigiendo debe saber su labor, qué otro subproceso va a alimentar. Solo él sabiendo cuál es el siguiente subproceso, él va a hacer las cosas bien a la primera, como es una parte de esta sesión de Lean. Es muy importante, o sea, si él sabe que tiene que hacer las cosas de mejor manera para que lo que él termine de hacer o su producto terminado que está realmente en proceso vaya al otro subproceso y le ayude al siguiente proceso, solamente en ese momento él va a entender realmente qué es Lean, y ese es el trabajo del líder Lean, el líder que está manejando este tipo de herramientas Lean. El segundo foco del que yo tengo que hablar aquí es un foco de efectividad personal. Y en esto sí tenemos que hacer un análisis, y aquí les voy a dar una pequeña herramienta en la que miramos las competencias blandas de un subalterno. Esto es muy importante, todo eso son temas Lean,
para que esa efectividad personal realmente aporte a ese TVA que yo estoy necesitando en mi proceso de servicios o en mi proceso de manufactura. Y un último foco que yo tengo que ver, que es el tema Lean Management, es la gestión de la concatenar todos esos diferentes munditos que tiene cada subalterno en pro de un mejoramiento continuo y en pro de una merma, que finalmente es lo que busca Lean siempre. Lo que busca es algo proporcional, modelar, hacer un modelamiento que haga que la merma me dé un TVA menor, generar acciones que den valor agregado. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, tenemos aquí el liderazgo. El mentoring es una herramienta totalmente completa en donde tú dejas de ser líder para convertirte en mentor. Tu relación debe enseñar, pero la idea de enseñarle a tu subalterno no debe ser simplemente enseñar y cerrar el ciclo. La idea cuando tú eres un líder Lean es enseñarle a tu sub y que ese sub enseñe al siguiente, ¿cierto? Debe ser enseñar para que él enseñe, para que se convierta en un efecto cascada. ¿Ok? Lo segundo que tiene que tener el tema Lean, buenas noches Leonor, ¿cómo estás? Un placer. Escuchar siempre, ¿cierto? Desafiar a tu subalterno a que él pueda hacer algo mejor y más allá. Siempre tu subalterno tiene una vista diferente de la tuya. Recuerda, si tú eres holístico, si tú tienes una vista holística y tu subalterno no la tiene, la visión es diferente y seguramente la visión holística, mientras que una visión interna, me van a mostrar una mejora que yo no vea, seguramente desde ese punto en el que yo estoy liderando un equipo. Por eso es muy importante escuchar a tu sub, ¿cierto? Y un último eslabón que tiene que tener este tema mentor, y cuando yo hablo de liderazgo Lean, ¿cierto? Es tener un tiempo de desarrollo. O sea, yo no todo el tiempo, yo tengo que tener unas metas. Y esas metas deben ser cumplibles, deben ser cuantificables. A mí no me sirve tener un sub. Cuando digo sub es un subalterno, al que yo todo el tiempo le esté metiendo y finalmente pues no hay resultados, ¿sí? Realmente el tema no funciona. Entonces, si ya no hay nada que hacer, eso va a ser un problema. O sea, la filosofía Lean necesita de que cada una de las personitas que trabajan en la organización entiendan y se pongan la camiseta, como decimos jocosamente. Hay que ponerse la camiseta. Hay que ponerse la camiseta en este tema mentoring. La efectividad personal es gestionar los diferentes ambientes, los 1000 mundos que tenemos. Repito, empoderar. En este tema empoderar es muy importante. Cuando uno tiene un cargo estratégico, cuando tú eres gerente, cuando tú eres coordinador, tú, en lo personal, yo ando 90% del día en reuniones. Yo no tengo tiempo. Yo tengo que empoderar a mis empleados para que mis empleados sepan cuál es la filosofía en la que nosotros tenemos que estar trabajando en búsqueda de esa merma. Yo siempre lo voy a decir, necesitamos hacer una merma en el TVA. Esa es la filosofía Lean. Entonces yo no tengo el tiempo de estar revisando KPI, revisando mi SMER, revisando mi TVA, revisando mis capacidades, revisando mi diseño experimental. O sea, 1.000.000 de herramientas que hay. No tengo el tiempo. Lo que me lleva a mí obligatoriamente a, digamos, todo el tiempo empoderar a las personas. Hay que responsabilizarlas de cada uno de los ejercicios que tenemos. Y a lo último de esta sesión vamos a ver un poco de Hoshin Kanri, que es donde ponemos un responsable en cada una de las tareas y actividades, que es un diseño de herramienta estratégica también para todo este tema Lean. Entonces digamos que todo esto va en búsqueda de eso. Hay 1000 herramientas Lean en términos de desarrollo de liderazgo. Tenemos Lean Change Management, esa la utilicé en DHL, es muy interesante la herramienta. Lean Last Planning, Lean, hay cantidad de herramientas que solamente hablan de liderazgo. En Estados Unidos, ellos tienen un escalafón, creo que en la sesión anterior lo dije, ellos tienen cinturón verde, cinturón negro, cinturón morado. En el Japón no son por cinturones, son por cenes. Cen 1, Cen 2, Cen 3. Ellos tratan de dar un escalafón a cada uno de los movimientos, pero es creando ese tipo de filosofías. Sí, como viene del Japón, el Japón es muy de seisenato, por decirlo de alguna manera. El sensei, el súbdito, sí, es un tema jerárquico. Y esa jerarquía, de cierta manera, es lo que va generando esa filosofía, para que la filosofía 100% esté afín con el tema, ¿no? En este tema de efectividad personal,
Aquí traigo una herramienta que se utiliza. Esta es una herramienta 100% psicológica. A ver si la tenemos por aquí. Esta herramienta. Se utiliza mucho esta herramienta de análisis de capacidades. Esta es una herramienta Lean, aunque no lo creamos. Pero es una herramienta que se ve en psicología. En la ingeniería no se ve mucho el tema de liderazgo. Pero cuando tú haces una maestría, te meten muchísimo este tema porque es un tema estratégico. La clase anterior también hablamos de ese tema estratégico, lo importante que es la gestión de estratégica de la producción y estratégica de la gestión. Esta es una herramienta que a mí me mide dos cosas. Primero, no importa la edad, no importa el sexo, no importa la cultura, la formación de la persona, todas las personas que tú tengas como subs tienen estos 4 factores. No hay manera de que no los tengan, ¿cierto? El primer factor es, hay personas dominantes, hay personas influyentes, hay personas sensatas y hay personas correctas. Son 4 factores distintos que todos las tenemos, pero en una mayor o menor proporción, ¿cierto? Nosotros tenemos un sesgo hacia una. Cada personalidad tiene un sesgo hacia una. Las dos primeras, que son el dominante y el influyente, son personas activas, son personas extrovertidas. Entonces, todos somos de alguna manera dominantes. No siempre una persona, así sea una persona sumisa, ya tiene algo de dominante. Lo que pasa es que es en una proporción menor a la que seguramente es una persona dominante, ¿cierto? Entonces, las dos primeras, que es cuando tú eres influyente y eres dominante, es mucha más la proporción en personas extrovertidas, personas activas, ¿cierto? Y el que es sensato y es correcto, que son las últimas dos, son personas más pasivas, son personas más reservadas. Ninguna de las 4, de los 4 enfoques que les estoy dando, es malo o es bueno. Se necesita de por sí. Se necesita la persona pasiva, se necesita una persona sensata, siempre. Pero eres tú, como líder, como en tu liderazgo, el que, sabiendo todo holísticamente, sabiendo tu proceso, conociendo las mejoras que puedes hacer, eres tú el indicado para decir, mire, esa persona sensata la necesito en este lugar. Si digamos una persona correcta es una persona pasiva, es una persona que no habla, es una persona un poco introvertida, pero es una persona tremendamente psicorrígida. Y es una persona que a nosotros nos ayuda, ¿sí? En términos de calidad, por ejemplo, porque nosotros somos muy numeritos, numeritos, numeritos. El tema tiene que ser exacto en calidad cuando hablamos de Lean Six Sigma, por darles un ejemplo. Entonces, una persona dominante no sería una persona con una habilidad interesante para ponerla a liderar o estar al pendiente de un tema del Lean Six Sigma. Sí, una persona correcta, porque es una persona, digamos, de una manera cuadriculada, y eso es importante. Una persona influyente es una persona persuasiva, es una persona que siempre está pensando en las personas. La persona sensata también siempre está pensando en las personas. Entonces fíjense como el primero y el último, que es el dominante y el correcto, la persona dominante y la correcta son personas que están pensando en la empresa. 100% están pensando en la empresa, mientras que las personas influyentes y sensatas son personas que están pensando más en la calidad humana de la compañía. Algunas veces buscando la merma es necesario pensar solamente en la empresa, como algunas veces pensando en la compañía también es necesario pensar en la mano de obra que nosotros tengamos. Por eso es tan importante tú, cuando manejes este tipo de herramientas de Lean en la filosofía, que tengas también un esquema o un croquis pues del equipo de trabajo que tú tienes, ¿cierto? Y si realmente está en capacidad de tener una filosofía de trabajo, por decirlo de alguna manera. No voy a decir de vida, porque la filosofía de vida la tienen los japoneses. Nosotros no somos japoneses. Pero si nosotros podemos migrar a una filosofía de trabajo en donde tú si eres una persona de verdad adecuada para trabajar, uno encuentra, es muy importante encontrar las fortalezas de cada una de las personas en tu equipo de trabajo, y las fortalezas para una tarea específica. No siempre las tareas son las mismas, o sea, cada tarea es diferente y requiere de unas competencias diferentes. Estas competencias blandas, antes de, a priori, de ustedes ser líderes o manejar todo este tema de pensamiento, de filosofía Lean, ¿cierto? Es muy importante hacer ese planteamiento, planear, ¿cierto? Y de verdad entender que hay personas que no cambian el chip, porque esto es un tema cultural. Si el empleado no está dispuesto a cambiar el chip, el empleado seguramente nos va a traer unos problemas salvajes cuando vamos a aplicar una herramienta Lean. Eso es lo primero que quería hablar, el tema del liderazgo. El tema del liderazgo es muy importante.
En Austin a nosotros nos daban en serio más de 2 meses de módulos solamente de liderazgo y de temas coaching y lean management y change management plan. Todos esos temas no alcanzo a darlos en una sesión corta, ¿cierto? Son muchas otras herramientas, pero digamos es un brochazo y es como el enfoque en el que está todo el tema de liderazgo lean. Sin embargo, en redes y en YouTube y en Face, ustedes encuentran una cantidad de herramientas que nos ayudan como liderazgo lean, que son ganadoras, algunas no, pero en la mayoría son útiles y en serio que aportan a todo este tema. Vamos con una herramienta nueva de Lean. Hablando ya de liderazgo, en lo otro en nuestro curso vamos a hablar un poquito de pilares de TPM. Los pilares TPM son muy importantes. El TPM es el mantenimiento productivo total. Este tema yo lo vi en el pregrado con el ingeniero Miguel. Es un tema muy importante. Cuando uno va a instaurar un modelamiento de un proceso aplicando un TPM, ¿sí? Hay que tener, digamos, o hay que seguir unos pasos. Todo esto son procesos, ¿cierto? Yo los he resumido en 10 pasos porque yo creo que con esos 10 pasos nosotros pudiéramos tener controlado este tema de TPMs. Primero, antes de, ¿cierto? Debo entender que los pilares giran en torno a, son 7 pilares, ¿cierto? El primer pilar, como ven ustedes en la diapositiva, son las mejoras enfocadas. El segundo son los mantenimientos autónomos, ¿cierto? Entiéndase mantenimiento autónomo cuando el empleado mismo sabe en su área de trabajo cuál es el mantenimiento que tiene que hacerle al maquinado. Esto es 100% maquinado, mantenimiento productivo total de la máquina. ¿Ok? El mantenimiento planeado, pues, es el líder el que tiene que estar planeando, entonces hacer ese planeamiento de mantenimientos correctivos, ¿cierto? Un pilar adicional es el mantenimiento preventivo, que es el a priori, ¿cierto? Un pilar adicional es el mantenimiento de la calidad, como vemos en la diapositiva, de la calidad de ese maquinado, porque el maquinado pierde resistencia, pierde fiabilidad, pierde una cantidad de características con el tiempo que hay que estar todo el tiempo, digamos, planeando para que no baje y haya una merma en producción, que es lo que necesitamos en Lean. Tenemos un TPM administrativo también, hay unas mermas administrativas. Hoy en día esto se ve mucho. Hacer una orden de compra, hacer una orden de servicio, es una cosa que nos quita muchísima merma. A veces hoy en día uno ve que es más demorado el proceso administrativo de hacer los documentos, de imprimir y sacar, que realmente la gestión que uno está haciendo o el proceso como tal. Es algo que también el líder tiene que estar enfocando en uno de esos 7 pilares. Un pilar adicional que es la formación del personal. Siempre el personal tiene que estar capacitándose periódicamente para ese maquinado, ¿cierto? Siempre este TPM va enfocado al maquinado, ¿cierto? Y una última, que este pilar no se manejó sino hasta los últimos 5 años, porque antes simplemente eran 6 pilares, que es el pilar de seguridad y medio ambiente. En este tiene mucho que ver los ISOs, los sistemas de gestión, ¿no? Los 3, no solamente por decir ambiente, pues es el 14001, sino que tenemos el 18000 y el 9000 también, que entra muy fuertemente a trabajar con qué la máquina afecta al ambiente, con qué la máquina afecta al ambiente de trabajo, no solamente el ambiente de afuera, externo, sino el ambiente interno, ¿cierto? Entonces digamos que este es como el resumen o el brochazo que tienen esos 8 pilares del mantenimiento preventivo, productivo total de la máquina. Para usted instaurar ese mantenimiento productivo de la máquina, ¿cierto? Para implementarlo en su compañía, usted debe hacerlo primero anunciándolo, ¿cierto? La alta dirección tiene que dar un anuncio. Vamos a tener un nuevo maquinado, este maquinado es así, sus características son esas, ¿cierto? Un segundo paso para eso es un lanzamiento de una campaña educacional, por decirlo de alguna manera. Hay que educar a la gente, ¿cierto? Y volvemos a lo de la filosofía. Fíjense que siempre nosotros en Lean estamos hablando de filosofía. La filosofía es muy importante porque todo el tiempo la gente tiene que saber la máquina qué hace, qué no hace y hasta cuándo tiene esa fiabilidad al 100% como la tenemos, y qué hay que hacer para que esa fiabilidad se mantenga en el tiempo al 100%, y qué hay que hacer cuando la máquina realmente no funciona y haya que cambiarla. Entonces es un tema educacional con las personas, de manera organizacional, en que ellas tienen que saber que
debe haber unos instructivos y debe haber un tema todo del maquinado en producción para que todos los empleados que atañen al tema entiendan esto. El tercero es crear una estructura organizacional, o sea, hacer un área de esto. El TPM no se hace en una semana, ni en 15 días, ni en 2 meses. Un TPM es una filosofía empresarial, ¿sí? Si usted instaura un TPM, usted debe instaurarlo para no terminarlo ni en 1, ni en 2, ni en 3 años. En 1, en 2 y en 3 años tiene que estar proyectando para mejorarlo, ¿cierto? El cuarto es crear unas políticas, ¿sí? Porque pues como todo tiene que tener unas políticas y unas metas de direccionamiento que tiene que llevar él, ¿cierto? El quinto paso para hacer esto pudiera ser un plan de desarrollo, ¿cierto? De la efectividad de ese equipo, un mantenimiento planificado, ya es donde estamos nosotros metiendo, como dicen los pilares, el planeado, el correctivo, el preventivo, tiene que haber un plan de desarrollo de eso, ¿cierto? Y ya después de todo eso, sí, entramos cuando yo tengo toda esta estructura organizacional, repito, no para hacerlo en 1 mes o 2 meses. Un TPM es una filosofía empresarial, o sea, la compañía debe, dentro de su misión y su visión, tener esto, ¿cierto? Dentro de esto, ya cuando yo tengo todo esto, como se los digo paso a paso, viene el disparo de salida, que es cuando ya realmente viene la máquina y ya teniendo todos los instructivos, miramos la dinámica de la mano de obra y el maquinado concatenados, ¿cierto? Un paso siguiente, ya cuando se está en el producto trabajando con el maquinado, es la mejora de la efectividad del equipo. Entonces aquí, en la mejora de la efectividad del equipo, nosotros tenemos que estar revisando al 100% esos equipos. Ojo, porque no solamente hablamos de máquinas, repito, hablamos de servicios y hablamos de productos. En un outsourcing tenemos que al 100% estar pendiente de los software de los equipos, porque pues ese es nuestro corazón de maquinado. Y uno llega a veces a outsourcing y ve equipos que tienen equipos con un Core i3 de segunda, tercera generación. Entonces eso no nos va a funcionar para hablar del tema de servicios, ¿cierto? Entonces hay que tener un tema y establecer unas mejoras y un programa de esto, ¿cierto? Un siguiente paso sería el programa de la gestión de los equipos. Y cuando yo hablo de la gestión de los equipos es ya no solamente mirar cada cuánto es la merma, sino ya mirar cuándo hay que cambiarlos. Porque pues todos son maquinados, ¿no? Tiene que tener su ciclo de vida. Hoy en día hay equipos que te entregan una fiabilidad infinita, ¿no? Con todo este tema de Industria 4.0 que hablábamos al principio de esto. Hay equipos que no terminan, nunca acaban. Entonces eso es lo que nos entrega en calidad de vida, pues en teoría todas estas herramientas data y todo este digital twin que hablábamos en la sesión anterior. Y un último paso es el desarrollo de un programa de metas, un programa estratégico serio en el que yo tenga unas metas de fiabilidad de esas máquinas, si yo las voy a cambiar, hasta cuándo y por cuál y de qué manera y las condiciones y unos presupuestos para eso. Esa es la manera, en un brochazo por encima de hacer un TPM. Ese es un mantenimiento productivo total de la máquina. Los veo muy callados, no veo preguntas. Espero que lo estén entendiendo todo. Quisiera que preguntaran algo. Tantos ingenieros que veo ahí conocidos, que hace mucho no veía. Hay algunos que veo que hace rato que no veía. Ok, ese es, digamos, la esencia de un TPM, que era lo primero que yo quería entrar a mirar. Vamos a ver una herramienta nueva, que es que no vi la sesión anterior ni esta sesión, que es una herramienta, la herramienta OE, y viene acompañada de una hermanita, es una herramienta de rendimiento. Es una herramienta que nos va a ayudar a buscar una merma primero, a ver si tenemos por aquí las imágenes, ¿dónde las tenemos? A ver, es una herramienta que primero nos va a buscar una meta para buscar la merma de el maquinado y una herramienta adicional que vamos a ver en búsqueda de la merma de la mano de obra, porque eso también es importante. Entonces, fíjense que hay y esto hago un paréntesis, hay una nueva filosofía o una nueva vertiente de Lean que habla del eslabón perdido de Lean Manufacturing. El eslabón perdido de Lean Manufacturing no es más que la mano de obra, porque Lean Manufacturing busca la merma, pero se apoya mucho en herramientas tecnológicas, ¿cierto? O en el maquinado, o hace un proceso casi que a escala,
¿cierto? Pero no hace un análisis de tiempos muertos en muchos casos, ¿cierto? Ahora vamos a ver un ejemplo en términos de servicio para que lo miremos, donde usted puede tener equipos de trabajo haciendo exactamente lo mismo en una compañía de servicios. Volvemos al caso outsourcing. En un outsourcing tenemos equipos por campañas, por lo general. Entonces, si tienen una campaña de vivienda, tienen 10 personas vendiendo a vivienda o dando soporte a vivienda, inclusive en otros países, y ellos hacen exactamente lo mismo todos. Pero entonces, del grueso de lo que ellos hacen, de lo que ellos venden o asesoran, o del usuario que están sacando en el sistema, el grueso lo hace uno, y los otros 9 no hacen mucho. Entonces, no se entra a mirar cuál es realmente la producción de cada uno, sino la producción por área. Digamos, la vivienda tiene una producción de tanto, pero son 10 usuarios que también están trabajando para esa producción final del área. Entonces eso no se ve mucho, eso no se ve de alguna manera. Esta herramienta OEE, ¿cierto? Que es el Overall Equipment Effectiveness, analiza el término del maquinado, pero ella tiene una hermanita que analiza lo que les estaba diciendo, que es la OLI. Esta quiero que la miremos un poco porque esta no es muy utilizada, pero sí es muy interesante para términos de servicios. ¿En qué consiste mi OEE? OEE es una herramienta de Lean que analiza 3 indicadores diferentes y los fusiona con un indicador compuesto llamado OEE. Esos 3 indicadores son un indicador de disponibilidad, un indicador de rendimiento y un indicador de calidad. En ese indicador de disponibilidad, para iniciar, ¿cierto?, nosotros hablamos de un tiempo disponible de la máquina. Entonces, si nosotros hablamos que esa máquina inicia, digamos, una máquina de extrusión, por decir algo, ¿cierto? O una máquina o un torno de plástico, como decía el ingeniero Francisco en la sesión anterior. Esa máquina tiene una disponibilidad inicial, digamos, en un turno de 8 horas de 480 minutos. Así es que se mide. Si ella tiene 480 minutos, como ven ustedes en la diapositiva, ella tiene una merma por averías, ¿cierto? O por algunas paras que tenga programadas. Eso le quita tiempo a la disponibilidad. Y entonces ya la disponibilidad se divide en dos, como ustedes ven en la diapositiva. Tenemos un tiempo disponible y tenemos un tiempo productivo. Un tiempo que realmente la máquina está siendo productiva. Cuando nosotros hacemos aquí el tema en el, digamos, piloto que estamos haciendo en Sigma Empresarial, los chicos, entramos a preguntar a los chicos, bueno, las máquinas cuando el empleado se va a almorzar, ¿producen o no producen? Porque hay máquinas que están todo el tiempo prendidas y están produciendo, no solamente es estar prendidas todo el tiempo. Como hay máquinas que necesitan del operario o del operador que esté al frente con ellas. Entonces, ese tiempo merma, ese tiempo se le quita al tiempo realmente productivo. Entonces, si yo estoy hablando de que tuviera una avería, la máquina me dura 15 minutos y un almuerzo 60 minutos y el operador no está, ya no son 480 minutos que tendría la máquina funcionando en un turno. Ya pudiéramos estar hablando de un tiempo operativo de 420, 400 minutos. O si la máquina realmente es full industria 4.0, la máquina funciona todo el tiempo y no necesita el operador que esté ahí al lado. Ese tiempo disponible y ese tiempo operativo se relacionan entre ellos y me da un KPI de disponibilidad cuando yo divido el tiempo productivo sobre el tiempo operativo y le saco un porcentaje, porque realmente este OE y este OLE son porcentajes. Analizamos un rendimiento de la máquina después de analizar la disponibilidad de esa máquina, y en ese rendimiento nosotros encontramos que hay ya el rendimiento, tenemos un tiempo productivo, pero aparte de que hay una merma en ese tiempo productivo, en lo que les decía, digamos, si hay una avería, si hay un paro programado, no sé qué haya, digamos, ya no son 480 minutos, sino por decir algo son 370 minutos, ¿cierto? Aparte de eso, la máquina tiene unas mermas por lo que hablamos ahorita en el TPM, por ejemplo. Entonces, si la máquina está vieja, la máquina no tiene el mismo rendimiento. Si tengo una máquina que me saca, vamos a ir a servicios. En servicios, ¿cuál es el maquinado? Los ordenadores. Si los ordenadores me trabajan un usuario, por decir un outsourcing, en un minuto, o sea, cada minuto un usuario, y tengo 375 minutos disponibles ya después del tiempo operativo, con tiempo operativo, entonces, en teoría, yo debería estar sacando 375 usuarios en un turno. Pero cuando yo voy y termino mi turno, entonces yo me doy cuenta que no son 375, son 300. Hay una merma.
y esa merma, lo que yo entro a analizar en este OE es lo que me afecta el rendimiento de mi máquina, en ese caso el ordenador, ¿cierto? Si no hay 375, hay un problema en el ordenador y hay que mirar por qué. ¿Sí? Y hay dos caras de la moneda. Se puede ser la merma por la mano de obra, o sea, por el usuario o por el maquinado. Pero este KPI se especializa 100% en el maquinado. Este KPI no se especializa en la mano de obra. La mano de obra la vamos a ver con el KPI OLE. Entonces, esos tiempos de merma, ¿cierto? Se ven al final con mis productos terminados, ¿cierto? Si es manufactura, cuántas herramientas sacó, cuántos tornillos sacó, cuántos tirajes sacó, cuántos lotes sacó la máquina y cuántos en teoría estaba ella desde el principio en rendimiento para botar, y se divide en el tiempo operativo neto, ¿cierto? Y menos el tiempo productivo, que era el que habíamos hablado. Y entonces eso nos da un KPI de rendimiento. En el caso de los OE, les repito, esto hay que verlo con numeritos. Esto es difícil tenerlo así en una charla de estas, ¿sí? Pero la idea es hacer un diplomado. La idea es hacer un diplomado el próximo semestre, un diplomado en serio, funcional, largo, ¿sí? En el que podamos tener inclusive un diploma al final que nos certifique como expertos o especialistas en Lean, donde vamos a ver realmente los numeritos, porque esto sin los numeritos es difícil de que quede pues 100% al día. Y un tercer KPI que se mide en el OE, que es el KPI de calidad. Y en el KPI de calidad se analiza ya una tercera variable, ¿cierto? Esa tercera variable nosotros la tenemos aquí en la partecita, yo las voy diseminando por roja, ¿cierto? Que es un tema de productos defectuosos. Entonces finalmente la máquina me está dando a mí, por dar un número, 300 productos finales, ¿cierto? O productos terminados, pero ¿cuántos de esos productos terminados salen defectuosos? Esos los quito. Si fuesen 10, entonces de 370, 10 me quedaron mal, tendría que ir a sacar el porcentaje, y ese porcentaje pues me va a dar a mí un porcentaje de calidad de ese maquinado. Finalmente, el KPI OE es la suma y la división porcentual de esos tres porcentajes. Así nosotros podemos entrar a hacer el análisis OE o el Key Performance Indicator de un maquinado. El hermanito de esta herramienta, que es algo muy interesante, a mí me gusta mucho porque no hay mucha bibliografía de esto ni literatura, es el KPI OLE. El KPI OLE es, digo, un hermanito porque tiene exactamente los mismos tres KPIs. El KPI de rendimiento, disponibilidad y calidad, y de la misma manera se suman los tres KPIs y se dividen y se porcentúan para yo mirar cuál es el porcentaje de ese KPI combinado. Entonces, hay una gran diferencia cuando nosotros hablamos de un indicador de rendimiento de una máquina a un indicador de rendimiento de una persona. Esto es muy importante, ¿cierto? Porque, primero, una máquina yo le mido la disponibilidad, yo le planeo la disponibilidad con unos mantenimientos programados si los tienen y con un rendimiento, ¿cierto? Como hablábamos en el OE ahorita, que depende de lo que es de vieja la máquina, de esa memoria, ese disco duro, en el caso de un ordenador, cuán pesado es, mientras que la merma en un trabajador, en un usuario, es totalmente diferente, porque el usuario tiene un montón de dinámicas diferentes. El operador puede llegar un día cansado de la casa o tiene problemas con la esposa y llega y él trabaja una merma diferente. Entonces fíjense que el rendimiento, medirlo de una persona, es 100% distinta. Entonces, por eso este OLE guarda unas diferencias un poquito largas con referencia al OE. Pero si yo hablo de que el 80% del mercado industrial hoy en día es de servicios, estoy hablando de que este KPI es el que más nos puede funcionar en el caso de nosotros. Yo estoy seguro de que las personas que estamos en este momento acá, el 80 o 90% trabajan en el sector de servicios. Eso es casi que claro. Entonces, o sea, yo lo tengo claro. Entonces, es la misma mecánica, pero tenemos que migrar esos datos del maquinado a migrarlos a nosotros los
seres humanos, ¿cierto? La adaptación de ese OE a la mano de obra humana, lo primero que tiene que dejar claro es que los recursos, en este caso, en el OE los recursos serán el maquinado. En este caso los recursos son los seres humanos. Y los seres humanos se miden por horas hombre. Ahí hay una gran diferencia. Mientras que en la máquina se miden los minutos que tiene la máquina prendida o apagada, en mi recurso normal de seres humanos tengo que hablar de horas hombre. Si yo tengo una operación de manufactura y en esa operación de manufactura hablemos de una operación de plástico, por ejemplo, ¿sí? En una operación de plástico yo tengo 12 operadores. Tiene toda la razón, ingeniero Alzate, es muy importante. Aquí le voy a mostrar algo que hacemos aquí en la universidad para medir eso. Si yo tengo 10 trabajadores, ¿cierto? En una operación digamos, de lo que les decía, de plásticos. Tengo 10 operarios trabajando. Cada operario en un turno de trabajo tiene 8 horas. Lo que quiere decir que finalmente mi proceso completo tiene 8 por el número de trabajadores que sean. Si son 10 serían 80 horas, horas hombre. Y ese sería mi KPI de tiempo disponible, las horas hombre. Mientras que en la máquina yo lo hacía por el turno, igual que aquí lo hago por el turno, pero la máquina es una nomás. Yo tengo que sumar las horas hombre para sacar la disponibilidad de este KPI, ¿cierto? Voy a darles un ejemplo que quiero que miren, muy interesante, de una ingeniera de aquí de la INCA. Es algo que estamos haciendo aquí en nuestra sesión de... A ver si lo tengo por acá. Sí, aquí lo tengo. No sé si lo estamos mirando, pero esto es un análisis que estamos realizando nosotros de un OLE. Esto es una compañía, es una aseguradora. No voy a decir el nombre porque es una aseguradora muy grande aquí en Colombia. Entonces, la ingeniera Tatiana, porque esto es de la ingeniera Tatiana Sierra, muy buena. Ella hace un OLE de esta manera. Entonces fíjense como aquí ella analiza la disponibilidad, ¿cierto? No sé si la estamos mirando. A ver si tengo el chat por acá, porque el chat ya no lo veo. Ok, entonces tenemos, primero ella define los tiempos muertos, ¿cierto? De ellas, y ella pone unos breaks, unos almuerzos. Ojo, porque aquí hay un efecto adicional que nosotros tenemos en el mundo de hoy, que son las reuniones. Nosotros tenemos reuniones todo el tiempo hoy en día. O sea, es una jartera, yo sé, pero son reuniones. Yo casi que siempre estoy mirando reuniones, y eso a mí me merma el tiempo. Entonces fíjense cómo ella tiene un área de definición donde recibe unos usuarios, ¿cierto? Los usuarios finalmente van a terminar haciéndoles unos pagos, porque hacen unos requerimientos de indemnizaciones por muerte, por pólizas, en fin, ¿cierto? Y ellos definen eso, definen los documentos, miran si se define lo que el usuario está solicitando. Ahí tenemos unos subs, ¿cierto? Que tienen unas pausas cada uno de 30 minutos y ella incluye una reunión obligatoria casi que todos los días, ¿cierto? Pero por cada uno de los usuarios, si ustedes lo miran, ¿cierto? Además de ello, ella incluye una merma en el maquinado. Fíjense lo interesante, ¿cierto? Hay una para de productividad de ese empleado en un proceso de servicios con el maquinado, ¿cierto? Y entonces ella saca de allí sus 166 horas, sumando todos los usuarios que están en esa área. Eso es un subproceso, ¿cierto? Aparte de eso, entonces ella saca mi DTH, ¿cierto? Que es mi disponibilidad total humana, ¿cierto? Y le resta, ¿cierto? Los 53 minutos de merma por las horas hombre que tiene cada uno. Entonces fíjense que ella va haciendo su disponibilidad total uno a uno con las fallas mecánicas, la reunión obligatoria, para tener una disponibilidad por equipo, ¿cierto? Es muy interesante ver cómo en cada uno, digamos, en esto hay que colocar también, en el caso de que la que tiene el hijo pide permiso, entonces ella no puede estar, hay que quitarlo de ahí, ¿sí? Porque ella seguramente va a hacer menos piezas terminadas en un proceso de manufactura, pero para este caso no son piezas terminadas, para este caso son usuarios trabajados en el área de definición. Esto también me da una fiabilidad, pero más aún interesante es el rendimiento de ellos. En el rendimiento de ellos nosotros hacemos esta matriz. Ella tiene en el área de definición
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 usuarios. 9 usuarios que hacen exactamente lo mismo, digamos un outsourcing, lo que les decía. La campaña de vivienda, entonces la campaña de vivienda tiene 10 personas que están en esa campaña dando soporte a tarjetas de crédito, por decir alguna cosa, ¿cierto? Cada uno de ellos tiene una cantidad de usuarios atendidos o en el sistema. Entonces, Marta, por ejemplo, tiene 15, Guillermo tiene 20, Naira tiene, y así uno a uno, ¿cierto? Y así yo pondero lo que se entrega en el turno, que fueron 186 usuarios que se trabajaron en ese subproceso, ¿cierto? Y de esos 186, cada uno qué porcentaje está midiéndose. A esta matriz le falta indexarle un tema DISC, que fue lo que acabamos de mirar. Un tema de competencias blancas uno a uno en cada uno. Pero es una matriz muy interesante que uno poco ve en el mercado. Esto es algo así como cuando se mide productividad. La diferencia con la productividad, lo que está haciendo la ingeniera Tatiana, que está por ahí creo, es que ella está quitando las horas hombre, está comparando ese rendimiento frente a las horas hombre. Porque recuerden que al final se suman y se dividen el KPI de rendimiento, el KPI de calidad y el KPI de disponibilidad. Entonces la producción no te da eso. La producción simplemente te dice cuánto hiciste y cuánto no hiciste. Y al final es viciosa, porque al final cuando tu jefe te dice, mira, tú eres más productivo que él, pero cuando tú vas y miras, resulta que el que es más productivo hace documentos mucho más sencillos y tiene procesos más fáciles que el otro. Eso es algo que a nosotros Estiole nos dice. Porque si yo veo que el rendimiento, por darte un ejemplo, si yo veo que el rendimiento de Marta fue de 15 en un turno y el rendimiento de Gina es de 29, algo está pasando. Entonces, o realmente Marta es la que hay que sacar. No, mentira, no hay que pensar así. Realmente Marta es la que hay que hacer algo, ¿cierto? O lo que les estoy diciendo, Marta está haciendo una tarea específica que le toma más tiempo. Y si eso es así, entonces, ¿qué hay que hacer? Si yo soy ingeniero y estoy aplicando una herramienta de estas, o le quito trabajo, pero seguramente ella se especializa en ese tipo de referencia de producto y entonces solo lo puede hacer ella, entonces me toca capacitar a otras personas, o tercerizo lo que ella hace si es de verdad muy complejo porque me está quitando demasiado tiempo de valor agregado a la producción. Son toma de decisiones que se hacen con referente a este tipo de esquemas Lean que yo estoy utilizando por analista. Y un tema de calidad, ¿cierto? En el que nosotros, además de ver las unidades que se hacen, tenemos un tema de reprocesos. Esto se ve en todo. O sea, en la manufactura se ve porque cuando en la máquina tú sacas, a veces te sale un retal, vuelves y lo metes para que vuelva y funcione. Porque el retal puede finalmente ser un producto terminado. Pero ese tiempo que te tomó trabajar la pieza en un momento y volverla a meter al maquinado para volverla a trabajar es un tiempo de reproceso. En el proceso de servicios pasa exactamente lo mismo. Pero en el proceso de servicios se hace un poquito invisible. Vea, eso es muy interesante también. Porque, digamos el caso de un banco. En un banco, tú tienes un usuario, tú tienes que ingresar a un usuario, ¿cierto? Y ese usuario tú lo estás trabajando, tienes su cédula, sus documentos, su crédito, no sé, ¿cierto? Y tú haces un proceso mal hecho. Ese proceso no lo puedes dejar mal hecho. No va a un inventario, ni va a volverse... No, hay que volverlo a ingresar al sistema hasta que quede bien hecho. Pero ese tiempo que tú te estás tomando como operador, como analista, en el caso de un banco, de volver a coger la cédula y volver a meter en el sistema al usuario para hacer las cosas bien, ya no a la primera, ¿cierto? Es un tiempo que me quita a mí. Y ese es el tiempo de los reprocesos. Entonces aquí la ingeniera Tatiana lo que hace en calidad es quitarle el tiempo de reprocesos a cada uno. Por ejemplo, aquí Marta tuvo 2 usuarios en reproceso. Sí salieron 15 usuarios en definición en ese subproceso, pero salieron 15 usuarios, pero 2 de esos 15 usuarios los volvieron a hacer porque algo quedó mal. Entonces fíjense lo certero que puede llegar a ser este proceso. Es muy interesante cómo podemos robustecer esta herramienta, ¿cierto? Que no es muy común verla en términos de servicios como LE. Sí hay literatura, pero la literatura es corta cuando manejamos este tema, este tipo de Key Performance Indicators en el mercado. Generalmente se habla desde OE. Ok,
La siguiente herramienta que queríamos ver, que quería que miráramos un pequeño brochazo, es similar a esta, pero aquí nosotros analizamos simplemente el rendimiento. El rendimiento de cualquier tipo de proceso. Esta herramienta se llama Yields. Esta herramienta nos la dio nuestro Inge Miguel por allá en el pregrado. Existen 3 KPIs de rendimiento que nosotros podemos medir. Ojo, esta es una herramienta, hay muchísimas más herramientas en las que se diferencian de diferentes maneras y con otros nombres. Tenemos Kairos Dickerson, tenemos, que yo haya visto, Block Time Theaters, Power BI también tiene una herramienta que nos da rendimiento también digital. Esta herramienta es una de tantas, ¿cierto? Pero es muy interesante, es la que he trabajado yo, digamos, funciona el tema con los yields, ¿cierto? El rendimiento lo dividen en proceso en 3 partes, de 3 maneras. Se le da un primer vistazo al yield global o tradicional, como lo dice en la imagen, ¿cierto? Así está en la literatura, en algunas como tradicional, en algunas como global. Y en resumidas cuentas lo que hace es que tú tienes un proceso, ya sea de servicios o ya sea de productos, y analizas tus entradas frente a tus salidas. Tiene una formulita, la formulita es el número de entradas, que en este caso la diapositiva son 200, menos las entradas menos las salidas, que son 20, o sea, 20 piezas defectuosas, si es manufactura, ¿cierto? Y eso lo divide sobre las entradas, que son 200. Eso nos da, para este ejercicio 180, ¿cierto? Dividido 200 nos da 0.9, que nos da 90% de rendimiento global. No es un rendimiento, no es el rendimiento real del yield al que se quiere llegar. Pero fíjense más adelante como nosotros vemos las piezas defectuosas, cómo lo hacen. Yo digo que de 200 piezas, 20 me salieron mal. Pero lo que hace el análisis yield es buscar las ppm, o sea, las piezas defectuosas por millón. Porque solo cuando yo veo el macro, me doy cuenta realmente cuál es el nivel de calidad en el que yo estoy trabajando en un proceso. Entonces, si yo cojo y digo que el 0.9 no me están saliendo defectuosas y yo multiplico ese 0.9 por 1.000.000, yo estoy diciendo que 100.000 partes defectuosas en un proceso me pueden salir mal si yo meto 1.000.000. Esto es una cosa salvaje. O sea, ya yo tengo que darme cuenta que hay un problema. No puedo estar manufacturando 100.000 piezas mal, ¿cierto? Igual nosotros lo trabajamos en servicios, así lo hicimos nosotros con varias compañías aquí en la universidad, en el proyecto que tenemos. En una herramienta de servicios es exactamente lo mismo. La campaña de vivienda de la que hablábamos tiene un día un aforo de 180 usuarios. ¿Cuántos usuarios entraron y cuántos usuarios realmente se les dio un recibido de satisfacción y terminaron? Ese es el yield global. Porque los que no se les dio un recibido de satisfacción y realmente el tema quedó ahí hasta el otro día, es una pieza defectuosa. No se debe llamar una pieza defectuosa, pero para el ejercicio de este yield es una pieza defectuosa. ¿Ok? Entonces, ese sería mi yield tradicional. Un yield adicional es un yield como lo vemos aquí en la imagen. En los textos está como yield first time, ¿cierto? O sea, eso en términos sería de primera pasada, pero bien traducido al inglés, con el nativo inglés es bien a la primera. Es un modismo norteamericano, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos ya no revisan lo que entra y lo que sale después con piezas defectuosas, sino que se analiza el subproceso a subproceso. Entonces, fíjense que en el proceso A entran 200 y salen 197. O sea que 3 en el proceso A se quedaron defectuosas, no salieron. 3 usuarios allá en el outsourcing a los que no se les dio un final y entonces al otro día tienen que volver a procesar ese usuario porque el usuario no quedó contento y tiene problemas de soporte X, lo que sea. Exactamente lo mismo que sucede en una compañía de manufactura. Estamos hablando de que es la misma historia, es la misma formulita, las entradas, ¿cierto? Sobre menos las defectuosas sobre las mismas entradas. Eso nos da a nosotros un porcentaje en cada uno de los procesos, proceso a proceso. En este caso tenemos, digamos, 172, el DEA de 172 son las mismas. Digamos que el problema en este caso lo tenemos en el proceso B, porque entran 197 y salen 177. Se queda el grueso, se quedan 20 piezas. Entonces aquí se hace un análisis
uno a uno, subproceso, de la misma manera que hicimos en el GL global, pero el GL First Time ya lo hace uno a uno y suma y pondera cada uno de los promedios. De la misma manera se sacan las ppm. Fíjense, por ejemplo, que el proceso que yo veo que está más grave acá, que es el proceso B, tiene 101.500 piezas defectuosas por millón. Eso es una locura. O sea, si en ese proceso entran 1.000.000 de materias primas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Esa materia prima entra del proceso anterior. Si su entrada es ese, 101.000 piezas defectuosas se quedan. Algo está pasando. Eso es lo que hay que entrar a revisar. Y eso es lo que hace el Lean Six Sigma. Empezar a mirar de manera holística. Porque si yo no lo miro de manera holística, no sé en macro cuál es realmente el problema que yo tengo, ¿cierto? Pero si nosotros miramos en macro el problema es de 101.000 piezas por millón de piezas que entran a ese subproceso. Una tercera vista o un tercer KPI, ¿cierto? Es el que nos da el Year Roller Trough, que es el KPI de la cadena, el YRT. En este YRT se castiga el reproceso. Entonces fíjense que es similar a lo que nosotros mirábamos en el OLE, ¿cierto? En el overall. En ese overall nosotros estábamos viendo que el 1 a 1 se castigaba en calidad el reproceso de la pieza que terminaba y no pasaba. En este GL se hace exactamente lo mismo. Se toman las entradas, se le restan las piezas defectuosas, pero aparte se le resta el reproceso. Entonces eso te da un porcentaje de castigo más importante que el que nos dan los otros dos para ver realmente un análisis del proceso a proceso que nosotros estamos manejando. Esta es una tercera herramienta, es muy interesante cuando nosotros vamos a abordar este tema de Lean, ¿cierto? Siempre, digamos, desde el inicio, yo les he dicho a ustedes que hablemos de una filosofía, ¿cierto? No hay que hacer todas las herramientas. No hay que hacerlas. De hecho, no hay una bitácora que te diga, mira, primero tienes que hacer un BCM, después tienes que hacer esto, después tienes... No la hay. Lean a hoy, tiene más de 260 herramientas. Lean, como tal, pues, digamos, patentadas. Por decirlo de alguna manera, porque eso no se patenta. Sí, pero Lean las tiene, que son herramientas que nacen de esto de modelamientos esbeltos. Eres tú, como líder, con esas capacidades de las que hablamos al principio de esta sesión, que realmente tú escoges y tú dices, bueno, sí, esta herramienta me sirve, a mí no me sirve. Posiblemente esta herramienta sea interesante en un proceso de producción, pero esta herramienta, por ejemplo, yo en un proceso de servicios poco la he utilizado. Sí la utilizamos aquí en el proyecto empresarial que tenemos en 6 compañías, pero yo no creo que sea muy útil a la hora de ventilarnos alguna merma. Creo que preferiría el OLE, ¿cierto? Porque el OLE ya me hace un tú a tú en cada uno con rendimiento. Me mira las 2 páginas y me habla de disponibilidad. Este GL es un tema, yo creería, un poquito más operativo. Sin embargo, es funcional. Yo lo utilicé en el aeropuerto cuando estuve en DHL y funciona. Cuando tú tienes un proceso de producción o un proceso un poquito macro, nos puede mostrar algunas mermas que pudiéramos atacar. ¿Listo? Ok, Inges, vamos a hablar de un temita también, una herramienta estratégica, que sería la que sigue. ¿Alguna pregunta? Ingeniero Javier, ¿se podría hablar de identificación de problemas al atacar? Y podríamos atacar, a ver, Javier, si te entiendo. De este podríamos atacar más, el más representativo hasta el menor y llegar a una corrección en la desviación como tal, exactamente. Exactamente, ingeniero, sí es. Es mirar cada herramienta que nos da. Fíjense que aquí que hemos visto, aquí hablamos de SMED, aquí hablamos de BCM, aquí hablamos de OE, OLE, hablamos un poquito de Six Sigma, hablamos de Kaizen, hablamos de Chicago también al principio. Ahí ya tenemos 7 herramientas, ¿cierto? En el primer brochazo que tenemos en la primera diapositiva, Javier, nosotros tenemos, creo que son 18 herramientas. Estoy hablando de más de 200. Hay que mirar cuál funciona más para lo que nosotros necesitamos. En la sesión anterior me decía la ingeniera Viviana, un BCM no es para todo, por ejemplo. Ingenieros, yo siempre que llego a una compañía hago un BCM. Y en serio, me funciona full. O sea,
Siempre encuentro una manera de merma cuando veo un BCM en cualquiera de los cargos en los que he estado. ¿Cierto? Desde que trabajé en el aeropuerto, ahorita que estoy aquí de gerente de proyectos en la comercializadora, inclusive en la universidad. Para mí, vuelvo y repito, para mí, yo lo utilizo y me funciona. Y encuentro mermas. Me parece que es una manera muy fácil de ver holísticamente el proceso que yo tengo. Y cuando yo veo el proceso de arriba hacia abajo, yo veo uno diferente cuando lo ve de abajo hacia arriba. Yo le digo eso a mis empleados, a mis empleados se los digo varias veces. A mis chicos también se los digo. O sea, no mire el mundo desde si usted es operador, si usted es analista, ¿sí? Si usted es operario, si usted es auxiliar, deje de mirar y está estudiando ingeniería porque está estudiando para algo, ¿cierto? No mire todo desde el puesto en el que usted está, mírelo de arriba hacia abajo, ¿cierto? Usted tiene que mirar siempre el macro de las cosas. Y el BCM a mí me ayuda mucho. Entonces, como dice usted, Javier, sí es muy interesante con qué herramienta voy a atacar lo que necesito y también con qué herramienta a mí se me facilitan se me hace más funcional a mí. A mí me parece muy funcional el BCM, hay gente que no. Es claro, y así es, y así es. Es con que te sientas más cómodo y que te ataque mejor. De qué manera puedes diagramar tu proceso para buscar las mermas que tengas. ¿Ok? Una herramienta, esto ya es una herramienta de planeamiento estratégico. ¿Qué dijo, ingeniera? Usted no falta, ingeniera, a ver. Dices, a ver, vamos a decirlo, ingeniera. Dije, el BCM puede identificar y por sí, el BCM identifica oportunidades de mejora. Tienes toda la razón. Tú eres de las mejores ingenieras que he conocido aquí, de la Inca. Tú lo sabes, ingeniera. Tienes toda la razón. Sí se identifican muchas cosas. Yo siempre lo hago. Háganlo, se los recomiendo. Háganlo. Uno lo hace en la maquetica o en el cuaderno y eso ya a ustedes les da un brochazo de todo lo que se puede hacer. Ok, ingenieros, una herramienta de planeamiento estratégico muy interesante que quiero abordar, digamos por último porque ya no tenemos mucho tiempo, es el Hoshinkanri. El Hoshinkanri es una herramienta de planeamiento estratégico. Esta herramienta ya no es una herramienta, digamos, que se limita a mirar la gestión de un proceso, subproceso, ¿sí? No es una herramienta que se limita a decirte cuánto produce la mano de obra y si el maquinado está bien o no en cada subproceso operativo, sino es una herramienta ya, digamos, integral. El Hoshinkanri integra de manera estratégica herramientas de Lean, la que usted necesite. Vuelvo y le repito, no, eso no tiene una bitácora de que tienes que hacer esto, no tiene una bitácora. Es simplemente buscar la manera de hacer un modelamiento esbelto del proceso que tú tengas. Y les cuento, hoy en día muchísimas compañías forjan toda su estructura frente a estas herramientas, Hoshinkanri. Yo he visto estructuras en compañías frente a DOFAS, frente a stakeholders, frente a balance scorecard, que son herramientas, estas tres herramientas son de Lean, ¿cierto? Y esta Hoshinkanri la he visto en varios bancos, por ejemplo, en compañías de entretenimiento también la he visto. ¿De qué trata esta herramienta? Es una herramienta integral, como les digo, o sea, no es una herramienta que se limita a solamente un KPI. Es una herramienta que sí consta de unos pasos, digamos un primero, segundo, tercer paso, pero dentro de cada uno de los pasos es bastante flexible en mirar qué herramienta yo puedo adherir a eso. ¿Ok? Entonces, es una herramienta de la filosofía Lean, eso debe ser claro, es una herramienta de la filosofía Lean, ¿cierto? Entonces es una herramienta que busca la merma, ¿cierto? Pero que tiene unos pasos en los que yo voy a centrar toda mi digamos, búsqueda de este modelamiento, ¿cierto? El primer paso de un Hoshinkanri es buscar el enfoque organizacional, ¿cierto? Entonces, digamos, yo voy a instaurar un Hoshinkanri en mi compañía, lo primero que tengo que hacer es buscar la filosofía de esa compañía. Y fíjense que sigo hablando de filosofía. Desde que empezamos en la sesión anterior hablábamos filosofía Lean, filosofía japonesa, ¿cierto? Porque si no, la filosofía es el cambio de costumbres. Hay que cambiar la costumbre de las personas, ¿cierto? Entonces, busco la visión y busco la misión de esa compañía, ¿cierto? Después de que busco la misión y busco la visión de esa compañía, entonces
empiezo a desplegar todo lo que tengo que hacer en el paso a paso que tengo que hacer. Vamos a dar un ejemplo, ¿cierto? Quiero ser el productor de papel higiénico a control remoto más grande del mundo. Estoy dando un ejemplo. Simplemente un ejemplo, ¿cierto? Ese va a ser el enfoque de mi compañía. Yo tengo que saber cuál es el enfoque de mi compañía. Y esto es muy como el Balance Scorecard, por ejemplo, que tiene 4 directrices. No sé el que lo haya visto, que es la financiera, usuarios, clientes y ventas. Y la gente. Es más o menos por el estilo. Todo se enfoca frente a la filosofía de la compañía. Mi compañía, ¿qué quiere hacer? Quiere vender papeles higiénicos a control remoto. Sencillo, entonces esa va a ser mi filosofía. Un segundo paso para instaurar un Hoshinkanri va a ser el modelo de trabajo. Y entonces ya en ese modelo de trabajo tengo que buscar unas directrices, ¿cierto? ¿Qué directrices yo tengo que buscar para ser el número 1 de vender papel higiénico en el mundo, ¿cierto? Entonces pudiera yo, una de las directrices pudiera de hablar de vender, aumentar mis ventas, ¿cierto? Hay que aumentar las ventas, ¿cierto? Hay que aumentar el catálogo de mis productos, por ejemplo, sería otra directriz, ¿cierto? Y pudiera hablar yo de una tercera directriz de reducir costos en mi operación, ¿cierto? Para hablar de un tema rentable y que sea yo superior a la competencia, ¿cierto? Es mi segundo foco. Mi tercer foco, o mi tercer paso, pues en el Hoshinkanri va a ser minimizar las actividades que no me agregan valor. Entonces, ya cuando yo minimizo las actividades que no me agregan valor, estoy hablando de mi TVA, yo ya estoy hablando de un estudio Lean. Entonces, yo ya les he entregado 7 herramientas y en la primera diapositiva que tenemos acá hay más de 18 herramientas. Usted mire su proceso y diga usted como líder Lean, esta herramienta me sirve para identificar esto, ¿cierto? Entonces, si tengo una sobreproducción, por ejemplo, tengo que buscar una herramienta para que en esa cadena de suministro no tenga un lucro cesante en el almacenamiento, por ejemplo. ¿Qué herramienta me sirve? ¿Me hago un TPM? No sé. ¿Me hago un OLE? ¿Me hago un OE? ¿Me hago un SMED? Eso es lo que busca realmente esta filosofía Lean. Utilizar esas herramientas, ¿cierto? En pro de buscar este mejoramiento y en este caso disminuir ese tiempo de valor agregado. Ese tiempo que no me da valor agregado, ¿cierto? Un cuarto paso es buscar mis objetivos críticos. Entonces yo cojo, digamos, esas directrices que yo tenía y las enfoco en unos objetivos. Entonces si yo hablaba de tres directrices. Hablaba de aumentar las ventas, por ejemplo, o en el papel higiénico, o hablaba de aumentar el catálogo de productos, y una tercera que era reducir los costos a través de unas herramientas pues Lean que me pudieran servir, ¿cierto? Entonces, en cuanto esos objetivos críticos yo le puedo decir, para aumentar las ventas lo voy a aumentar en un 30%. ¿Por qué? Porque pues en el mercado el que más vende 29% más que yo. Entonces yo quiero el 30 porque voy a ser, según mi filosofía, el número 1 en el mundo, en el país, no sé. Entonces es una meta, es un objetivo, ¿cierto? Que el objetivo tiene que ser real, sí, es una cosa alcanzable, pues, ¿cierto? Los objetivos deben ser alcanzables, ¿sí? Y en cada uno vamos midiendo esas proyecciones. Entonces, menos costos, ¿cuánto menos costos en mi producción yo tengo que bajar? 20%, 30%, 24%, no sé cuánto va a ser la melma cuando yo hablo de cash, en cuánto me va a bajar, si compro una máquina que me va a bajar el tiempo de producción, o si me hago unas herramientas de estas de filosofía Lean en mi compañía, voy a ver a futuro cuánto va a ser la disminución en mis costos de producción, no sé, puede ser, o me contrato un líder Lean, una ingeniera Viviana, que vaya y me diga, no, mire, esto está mal hecho, vamos a mermar a esto, vamos a modelar este proceso porque este proceso tiene problemas. La gente está trabajando de más alguna y hay otra gente que no está trabajando. Entonces es eso, es buscar establecer ese tipo de objetivos, ¿cierto? Un siguiente paso a paso pues es establecer KPIs. Eso sí es solo sí muy importante para nosotros los Inges. El Key Performance Indicator es 100%. Necesito tener la capacidad de mi proceso, necesito tener mi ritmo de trabajo, necesito tener la distribución de mis tiempos, ¿cierto? Si mis distribuciones son normales, si mis distribuciones son Poisson. Necesito saber realmente yo dónde estoy parado, si tengo más empleados de los que debería tener.
Y eso me lo da a mí un Key Performance Indicator. Es la única manera de que yo pueda pues encontrar eso, porque como les dije en la sesión anterior, lo que no se mide no se controla, tengo que medir. Esas son 100% herramientas estadísticas. Yo, como líder de Lean, es el que sé qué herramienta es la que voy a utilizar, que me sirva o no para esos tipos, para esos KPIs. Una herramienta, un paso, el siguiente paso en lo que estamos aquí hablando de HoshinKanri es generar unos planes de acción. Cuando yo tengo mis indicadores, ¿cierto? Que salen de mis... Entonces, fíjense cómo esto es una escala. Entonces, primero, mi filosofía, baja mi filosofía. Entonces, yo hago mis directrices, genero mis objetivos, reviso mis acciones de valores agregados. En mis objetivos, entonces, yo establezco, pues, unos planes de acción, ¿cierto? Y esos planes de acción, cada uno, como tengo ya indicadores, ¿cierto? Entonces yo tengo que decir cuáles son los planes de acción frente a esos indicadores que yo tengo. Yo pudiera ya tener un Ishikawa que me dice a mí, bueno, aquí debe haber un Kaizen, voy a hacer un plan de mejoramiento, ¿cierto? Y ese plan de mejoramiento, como ese planeamiento estratégico, debe tener primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Vamos a revisar el coordinador de planta de allá los señores que hacen mi papel higiénico, a ver, esos coordinadores de planta que se responsabilicen de cómo se está trabajando en el área de, no sé, secado. Es eso, se trata de que nosotros estemos al pendiente de cada uno de esos KPIs que tenemos con un responsable. Y ese responsable tiene que hacerse o empoderarse de todo este tema de planes de acción. Fíjense cómo todo se concatena con todo. Cuando yo hablo de liderazgo al principio de esta sesión, estoy hablando de que el líder Lean, ¿cierto?, debe empoderar. Siempre se debe empoderar. Si tú no empoderas y estás aplicando todo este tema de mejoramiento continuo y Lean, si tú no empoderas a tus empleados, un eslabón de la cadena que esté mal te daña la cadena completa. Lean, por eso se habla de una filosofía. Lean prácticamente es un cambio de costumbres. Es un cambio de decirle al empleado, mire mi hermano, usted tiene que trabajar de hoy en adelante así, 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 así y así. En pro de estos planes de acción, en pro de estos Kaizen, en pro de unos KPIs, en pro de unos Key Performance Indicators, en pro de cada una de las herramientas que se están instaurando. ¿Listo? Y un último paso, en este paso a paso que nosotros hacemos, que es el tema de revisiones periódicas, ¿no? Entonces en revisiones ya tenemos nuestros planes de acción, entonces tienen que haber unos responsables que estén revisando esos KPIs, esos planes de acción, esas metas que se han propuesto para esos planes de acción, ¿cierto? Hay una casa, no la tengo acá, que es la casa HoshinKanri, donde se divide esto en una matriz 4x4, pero la matriz en esencia es esto. Ellos concatenan uno a uno. Entonces primero yo tengo que enfocar mi misión, después de mi misión tengo que enfocar mis actividades a esa misión, sacar unas directrices, a esas directrices darle unos objetivos críticos, a esos objetivos establecer unos KPIs a cada KPI, hacer un plan de acción por cada KPI que tenga un responsable, ¿cierto? Y hacer una revisión periódica. Es más o menos eso lo que es esta herramienta HoshinKanri. Una herramienta adicional Lean que les estoy entregando, ¿cierto? En la que encuentran ustedes muchísima bibliografía también. Kanban se trabaja casi que siempre 100% con HoshinKanri. Entonces van a encontrar ustedes muchísimos tutoriales y muchísimo en web de esto. Esto es interesante. Hay muchas compañías que utilizan esta herramienta. Por último, ingenieros, porque el tiempo se nos va, vamos a hablar de un pequeño brochazo de lo que es mi DOE. DOE es un diseño experimental. Esta herramienta ya es un poquitico, ¿cómo les digo? Se especifica mucho más en la calidad del producto o servicio, repito. Nosotros en el proyecto aquí en la universidad lo estamos haciendo con compañías de servicios casi al 100%. Bueno, el ingeniero Sebastián tiene una compañía de manufactura de pinturas grande. Pero los demás lo hacemos en temas de servicios. ¿Qué es un diseño experimental? Entonces ustedes tienen la diapositiva ahí, ¿no? Es un término inglés, ¿no?
Design of Experiments, que quiere decir diseño de experimentos. Cuando yo aplico Lean Six Sigma, que es lo que yo busco, ¿cierto? Lo dije en la primera sesión, es calidad, calidad a nivel mundial, y hay unas tablas que a mí me dicen la calidad cuando estamos la capacidad es al menos de tanto o entre tanto, al menos de 0.68 es una calidad. Si tienes esa calidad tienes que cambiar tu proceso porque tienes problemas, ¿cierto? El DOE me hace unos experimentos para entender cuáles son las variables de mi proceso que están afectando mi producto terminado. Es un estudio muy interesante que nosotros trabajamos en cualquier tipo de producto. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Lo que hace el DOE es especificar primero unas variables de entrada y una variable de resultado. Mi variable de resultado siempre va a ser una especificación de producto o mi producto terminado, ¿cierto? O mi servicio terminado. Entonces vamos a un proceso de servicios que son bien interesantes. En el proceso de pensiones que hablábamos de la ingeniera Tatiana que tengo ahorita en la cabeza, por ejemplo, ella tiene 3 variables. Una variable es cuando se recibe la cédula del usuario con el requerimiento de la póliza o la indemnización, ¿cierto? Y eso se recibe y se define si realmente aplica para esa indemnización o no, ¿cierto? Y cuando sí aplica o no, entonces ya hay otra área que dice, bueno, vamos a formalizar esta indemnización. Esa es una variable de la que depende mi variable de resultado. Mi variable de resultado, en este caso, sería mi servicio terminado, por decirlo de alguna manera. Mi servicio sería el pago de esa indemnización a mi usuario, ¿cierto? Entonces, ¿qué afecta el pago de la indemnización a ese usuario? En mi caso yo pudiera decir que me afecta que en definición y formalización me falten documentos de parte del usuario. O que no tenga información suficiente en esa definición y formalización del usuario, ¿cierto? Información que yo debo tener, no que el usuario me debe suministrar a mí. Entonces yo en el DOE lo tomaría como una variable de entrada, ¿cierto? Una variable adicional de entrada es que hay un tercero en este proceso específico del que estamos hablando que dice que es una aseguradora externa que le dice a la compañía, mire, yo le pago o no le pago, porque finalmente es un tercero el que da los recursos. Entonces ese tercero también hace un estudio, un análisis de ese usuario, como en un banco se hace un análisis de data crédito cuando tú pides un crédito como usuario, ¿cierto? Y entonces ese análisis de data crédito lo miras y ellos dicen pago o no pago. Esa es otra variable de la que depende mi Y, que es mi variable de resultado. Mi variable de resultado finalmente en el experimento va a ser el pago del usuario, ¿cierto? En este caso estoy hablando 100% de un proceso de servicios. Fíjense que no solamente es para revisar la dimensión del tornillo, o como ustedes cuando vayan a encontrar bibliografía o tutoriales, ustedes solo van a encontrar de estos diseños experimentales, van a encontrar es el señor o la cuneta que dispara allá el tiro, y entonces miden como variable de entrada la altura y la posición del disparador, ¿cierto? Para mirar cuántos metros llega pues ese proyectil, que va a ser los metros del proyectil es lo que maximizan finalmente la variable de resultado. No, esto es un proceso real, ¿cierto? Entonces yo tengo, en este proceso tengo 2 variables. Tengo una variable que es la formalización y la definición, y tengo una variable adicional que es el tercero si me dice si paga o no paga. Es más, tengo una variable adicional que es donde se acredita el pago. Y después de que las 3 variables me dicen a mí sí o no, o me dan un dictamen, entonces ya va y se le paga al usuario lo que se le tiene que pagar. Entonces lo que hace este DOE es coger y analizar variable por variable, ¿cierto? Y darle unos niveles a cada uno de los valores de entrada. Entonces, él asume que cada una de las variables de entrada se le llaman factores, y a cada uno de los factores se le da un nivel de significancia. Entonces, digamos un rango, ¿cierto? Entonces, el primer nivel de definición tiene que tener un rango de documentos hasta un rango máximo o un rango mínimo, para que den un dictamen positivo o negativo y pase una formalización y el tercero lo reciba. El tercero tiene un máximo y un mínimo de la misma manera, y el producto terminado, que es el pago, depende de esos factores y de esos niveles uno a uno, ¿cierto? Aquí en la diapositiva nosotros miramos
Eh, una gráfica de eso, ¿cierto? Esto es una gráfica de un DOE. Vamos a agrandarla un poquito. A ver si la podemos ver. Los veo muy callados hoy, ingeniero. La sesión anterior estuvo más dinámica. No sé por qué no preguntan mucho. Bueno, esta gráfica en 3D es una gráfica de diseño experimental, donde tenemos unas variables de entrada que serían las que están demarcadas aquí una, aquí otra, ¿cierto? Aquí tenemos dos factores. El nivel del factor es el máximo y el mínimo, ¿cierto? El nivel de este factor es el máximo y el mínimo. Y aquí tenemos nuestra variable de resultado, que en este caso es nuestra z. Se le acostumbran los dos a hablar de una variable de resultado z, porque la z, como nosotros mirábamos digamos al principio, a la mitad del pregrado, las z son las que se minimizan y se maximizan. En este caso mi eje z es el que me minimiza o maximiza dependiendo de la intervención de cada una de estas variables. Entonces fíjense que si yo tengo por ejemplo este punto, ¿cierto? Mi sólido en este punto, sobre este punto de este factor, tiene un punto en el que se interceptan frente a mi eje z. Eso es más o menos lo que hace un diseño experimental. Vuelvo y repito, esto ingenieros, sin numeritos, es muy difícil, ¿cierto? Esto hay que coger el tablero y mirarlo, o el Excel, y hay que tener el tiempo para hacer varios diseños experimentales, porque en el caso de este tiene varias corridas para que sea certero, y hay unas herramientas como Minitab, por ejemplo, que nos pueden aportar muchísimo en estas gráficas y en estos diseños experimentales para ver cuál de las variables son las que más pesan en el maximizar o minimizar ese valor z que yo necesito maximizar o minimizar. Pero en el siguiente semestre pues vamos a sacar un diplomado de este tema. Estamos en eso, estamos trabajando duro para seguir abriendo estos espacios. Espero ese diplomado que vayamos a hacer ya sea semipresencial o de pronto a distancia, ya donde tengamos de pronto una tutoría y tengamos un diploma ya no solamente de las horas trabajadas como este, sino de verdad de ser un especialista en Lean básico, pero teniendo un poquito más las herramientas. No veo preguntas de ninguno. No veo preguntas de ninguno. Bueno, ingenieros, hay muchos temas que se quedan. El tiempo es muy corto. En la primera diapositiva que nosotros teníamos acá, desde el antes, niveles de confianza se nos quedan por fuera. Bueno, para ellos es clave el tablero. Es clave el tablero. Recuerdo en mi pregrado la ingeniera Geraldine explicándome todo ese tema de estadística. Es muy interesante al entenderlo. Y esto requiere estadística al 100%, se necesita. Por ahí está la ingeniera Geraldine, creo. De Laura Marcela. Las horas del curso. ¿Me podría compartir el link de distancia de la asistencia? Ok, Laura, pero no te lo comparto por acá. No, virtual no, Rubén Darío. La idea es, yo estoy hablando con las directivas. Miren, hay muchos proyectos que estoy tratando de hacer. Quiero incentivar un laboratorio Lean porque es algo necesario, con unas Lego. Quiero incentivar, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer acá, ¿cierto? Pero no por acá, Karen, no te puedo compartir por acá la PPT. Si quieres internamente te la comparto, pero no por acá. El diplomado virtual, este curso, que no es un diplomado, lo vemos. ¿Qué hubo, Geraldine? Milagro de verte. Este diplomado lo vemos, digamos, colgado todo el tiempo. Inclusive en esta semana tuve 300 visualizaciones. O sea, es muy bacano ver cómo los ingenieros y cómo la comunidad de nosotros está curiosa sobre este tema 100% full hoy en día, y él va a estar colgado en YouTube, ¿cierto? Pero para realmente ver el tablero y tener una clase y tener el tema, yo este semestre que viene voy a intentar hacer el diplomado. Ya he hablado con directivas, con el director de carrera, para que podamos hacer el diplomado que nos dé un diploma que nos certifique como especialistas en Lean,
¿cierto? Que es, hoy en día tú lo ves en todos lados, y te piden ya auxiliar Lean, operador Lean, te hablan de mejoramiento continuo, te hablan de CO, te hablan de CDs, te hablan, o sea, tú vas a CompuTrabajo y encuentras 100% herramientas de estas. Especialista en TPM, especialista hasta en 5S, he visto, ingeniero especialista en 5S. Lo he visto en CompuTrabajo, ustedes lo encuentran. O sea, esto es muy útil para la persona que esté allá afuera en el mercado mirando cómo se comen los ingenieros de afuera. ¿Ok? Aquí, para que ustedes miren, nosotros tenemos Sandun, 5S, TPM, 6 Sigma, Max, y los Max son muy interesantes. También tenemos SME, TPM, Skyzen, Justine, Capsa, PHBA, ahí falta el Balance, falta muchísimos, o sea, son muchos. Vuelvo y le repito, esto es un curso corto, ¿cierto? Un curso es prácticamente como una charla, más que eso no, porque no tenemos ni el tiempo ni la herramienta, pero la universidad, créanme, está en búsqueda de hacer esos cambios. Estamos trabajando para eso. Sí, el tema, créanme que cuando ustedes menos piensen van a tener ese laboratorio Ingeniera Leonor. Ya hay vamos a ver unas cotizaciones o vamos a mirar cómo conseguimos todo un tema de fichas de Lego. Lego tiene toda una estructura y una plataforma para hacer, para ingeniería, para hacer gestión de procesos. Eso en la Sergio se ve, por ejemplo. Entonces, ingenieros, estamos aportando, este espacio es muy interesante, cada persona que está aquí, cada persona que lo habla, que comenta, que está con nosotros, hace parte de la comunidad de lo que nosotros somos. Incaico, orgullosamente, ya se los había dicho. Laura Marcela, ¿qué dices tú? Súper, profe, se conocí, sí, es apasionante. Y no es mi tema apasionante, me apasiona más la logística, pero hay un Lean Logistic para que ustedes sepan por ahí, el que sea curioso que lo busque. El sábado, digamos, como algo para terminar el tema, para que lo sepan, el sábado estuve en el concierto de Kiss. Es la cosa más loca que haya visto yo de puesta de escena de algún lugar en el mundo. La logística es salvaje, salvaje. Jane Simmons, que es el manager de la banda, trabaja con Lean Logistic International. Es una compañía hecha en Cincinnati, solamente para este tipo de conciertos, y el tipo es una máquina de vender. Entonces, esto es funcional en muchísimos campos de acción. Entonces, ingenieros, lo siento por no ser más, ¿cierto? Los que quieran saber del diploma, mire, yo estoy en la universidad en las noches, a mi WhatsApp, a mi interno, o como vamos a dejar colgado esto en YouTube, pudiéramos hablar en este chat por YouTube también, al que lo quiera ver. Listo. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco de verdad haber estado conmigo. Cuando termine este curso que estoy dando, yo ya les había dicho a algunos, les van a enviar a su correo un examen, ¿cierto? Es un examen bastante sencillo de lo que nosotros hemos aquí ventilado en estas 4 horas, ¿cierto? Es un examen de selección múltiple para que le echen la lejita, para que me lo contesten. Tiene un tiempo determinado, no sé cuánto le puso la U, creo que 20 minutos, 30 minutos, ¿cierto? Les llega el correo. Ingeniero, ingeniero Alejandro, buenas noches. Mi hermano, ingenieros, orgulloso, incaico, colegas, que les vaya muy bien. Dios los bendiga. See you later, bye bye.